En este video se presentará la simulación de la etapa 1 del proceso de producción de metanol utilizando Aspen HYSYS. Esta etapa tiene como objetivo el acondicionamiento del gas natural para su posterior transformación en gas de síntesis. Las condiciones de operación de cada corriente se establecen con base en el diagrama de proceso, considerando temperatura en grados Celsius, presión en kilogramos por centímetro cuadrado manométricos y flujo en unidades de normal metros cúbicos por hora o kilogramos por hora. Inicialmente se define la corriente de alimentación correspondiente al gas natural. Se establecen sus propiedades termodinámicas, incluyendo temperatura, presión, flujo molar y flujo másico. Aquí se observan las condiciones operativas de la corriente, donde la temperatura se encuentra en grados Celsius y la presión en kilogramos por centímetro cuadrado manométricos. Estas condiciones corresponden a las especificaciones del plano del proceso. Posteriormente se comienza a construir el diagrama de flujo conectando la corriente de gas natural con los primeros dos equipos del proceso. Se introduce un divisor de flujo, el cual permite separar la corriente en dos trayectorias, hacia un gas quemadores y otra hacia gas de proceso. Esta configuración permite representar las condiciones reales de operación dentro de planta. La corriente destinada a gas de proceso continúa hacia la válvula BLV-100. Antes de la válvula, las condiciones de la corriente ya se encuentran definidas en términos de temperatura, presión y flujo. Estas variables permanecen visibles en el diagrama y corresponden a los valores establecidos en el plano. La corriente pasa a través de la válvula BLV-100, donde se realiza el ajuste de presión del sistema. En este equipo no se establece directamente la caída de presión o la delta de temperatura. En su lugar se define la presión de salida de la corriente y Aspen HYSYS calcula automáticamente la diferencia de presión correspondiente. De esta manera, el simulador resuelve el balance hidráulico del sistema sin necesidad de especificar manualmente la caída de presión. Posteriormente, la corriente ingresa al mezclador Mix 100. Esta sección no se agrega físicamente a la línea del gas de oruga proveniente de síntesis, ya que pertenece a una etapa posterior del proceso. Para la etapa 1, esta línea sería innecesaria, debido a que la línea de entrada corresponde también a la salida. Sin embargo, se deja indicada dentro del diagrama para representar el punto donde posteriormente se integrará otra corriente proveniente de otro proceso. En esta parte del diagrama se continúa con la conexión de corrientes dentro del sistema. Se mantienen visibles las líneas 4.1 y 4.2, ya que pertenecen a la etapa 1, aunque corresponden a una sección posterior del proceso. La corriente 2.2 continúa con normalidad, identificándose con color azul oscuro y se establece su temperatura de operación. Se agrega el intercambiador de calor E100, el cual permitirá modificar las condiciones térmicas de la corriente. Durante esta operación, la temperatura y la entalpía de la corriente pueden cambiar, mientras que su composición permanece constante. Las condiciones de operación continúan establecidas con base en los valores definidos en el plano del proceso. En esta sección se observa la división de la corriente principal mediante el equipo TEE-101. La corriente de entrada identifica como 2.2 se divide en dos corrientes de salida, correspondientes a las líneas 2.3 y 2.4. En este punto se establece la proporción en la que el flujo se distribuye entre ambas corrientes. Esta división permite alimentar los dos trenes de desulfuración de manera paralela, lo cual mejora la estabilidad operativa del proceso. La corriente 2.3 alimenta el reactor DC101A-1 correspondiente al primer reactor de tren A de desulfuración. Este reactor se modela como un reactor de flujo pistón, el cual se llevan a cabo reacciones a lo largo de la longitud. Aquí se empiezan a establecer los parámetros de diseño del reactor, incluyendo volumen total, longitud y diámetro. Se observa que el volumen del reactor es de 7.6 metros cúbicos con una longitud aproximada de 2.4 metros. Posteriormente se define la corriente de óxido de zinc utilizado en la etapa de desulfuración. En la composición de la corriente se observa que el componente principal es óxido de zinc con una fracción molar igual a 1. Esto indica que se trata de una corriente pura de óxido de zinc. En esta sección se configura la reacción de desulfuración dentro del reactor. Se define una reacción de conversión en la cual el sulfuro de hidrógeno reacciona con el óxido de zinc. La estequiometría de la reacción se establece de la siguiente forma. El sulfuro de hidrógeno y el óxido de zinc se consumen mientras generan sulfuro de zinc y agua. Esto corresponde a la reacción típica de remoción de azufre de procesos industriales. Se observa que el coeficiente estequiométrico es negativo para los reactivos y positivo para los productos, asegurando el balance correcto de materia. Además, el balance de reacción se encuentra correctamente cerrado, lo cual garantiza la consistencia del modelo. Posteriormente se define el porcentaje de conversión de la reacción. En este caso, la conversión se establece con base en el componente sulfuro de hidrógeno, lo cual permite controlar el grado de eliminación de azufre en el sistema. Se observa que la conversión se fija en un valor elevado, lo cual es consistente con los requerimientos industriales de desulfuración. Esto permite asegurar que la corriente de salida tenga un contenido mínimo de compuestos sulfurados. Una vez definida la reacción, este se integra como del reactor correspondiente al reactor de C101A2. Utiliza este conjunto de reacciones para modelar la eliminación de sulfuro de hidrógeno. De esta manera, la corriente que sale del reactor presenta una reducción significativa en el contenido de azufre. Esto es fundamental para evitar la desactivación del catalizador en etapas posteriores del proceso. Posteriormente se configuran los parámetros del reactor, incluyendo la caída de presión.
En este caso se establece un valor de delta P definido por el usuario, lo cual permite controlar las condiciones hidráulicas dentro del equipo. Se continúa con la configuración general del reactor, asegurando que todas las conexiones y parámetros estén correctamente definidos. Es importante verificar que el reactor cuente con un conjunto de reacciones asignado para poder realizar los cálculos correspondientes. En esta sección se define la corriente 2 de óxido de zinc, lo cual es equivalente a la corriente 1 de este óxido de zinc, y es por esta razón que puede duplicarse directamente dentro de Aspen HYSYS utilizando copiar y pegar, modificando únicamente el nombre de la corriente. Esto permite simplificar la configuración. Y finalmente se completa la configuración del tren B de desulfuración. Este tren opera de manera equivalente al tren A, permitiendo distribuir la carga del proceso entre dos líneas paralelas. Las corrientes de salida presentan condiciones de operación similares, asegurando consistencia en el sistema. Con esto se garantiza una adecuada remoción de compuestos sulfurados antes de las siguientes etapas del proceso. En esta sección comienza la configuración del conjunto de reacciones necesario para el reactor del tren B. Se selecciona el tipo de reacción como reacción de conversión, lo cual permite definir directamente el porcentaje de conversión del reactivo base. El simulador indica que el reaction set aún no está completo, por lo que es necesario definir su reacción y sus parámetros asociados. Este paso es fundamental, ya que sin un conjunto de reacciones definido, el reactor no puede realizar cálculos de transformación química. Posteriormente se define la reacción de desulfuración mediante su estequiometría. En la tabla de estequiometría se observa que el sulfuro de hidrógeno y el óxido de zinc tienen coeficientes negativos, indicando que son reactivos, mientras que el sulfuro de zinc y el agua presentan coeficientes positivos como productos. Una vez definida la reacción, se asigna al reactor de C101B2 mediante la reaction set correspondiente. En este caso se utiliza el conjunto C3, el cual contiene la reacción previamente definida. De esta manera el reactor puede modelar la eliminación de sulfuro de hidrógeno dentro del tren B de desulfuración. Finalmente se incorpora el mezclador MIX 101, el cual permite reunir las corrientes tratadas provenientes de ambos trenes de desulfuración. Este equipo recibe como alimentación las corrientes de salida de los reactores A y B, generando una sola corriente de gas acondicionado. En este punto, las corrientes ya presentan una reducción significativa en el contenido de compuestos sulfurados. Una vez definida la corriente de vapor, esta se conecta al mezclador MIX 102. En este punto, el mezclador integra la corriente de gas desulfurado con la corriente de vapor de agua. Finalmente se obtiene la corriente combinada, que contiene tanto gas natural desulfurado como el vapor de agua. Las condiciones de operación de esta nueva corriente se establecen con base al balance de materia y energía realizado por Aspen HYSYS. En esta sección se completa la configuración del mezclador MIX 102. Se observa que el equipo cuenta con tres corrientes de entrada, incluyendo las corrientes de gas desulfurado y la corriente de gas de vapor de agua. La salida del mezclador se define como la corriente 3.1, la cual presenta la mezcla final que alimentará a los equipos de calentamiento. Posteriormente, la corriente 3.1 ingresa al intercambiador de calor, donde se realiza el ajuste de temperatura previo al reformador. En esta sección no se establecen directamente los valores de delta T ni delta P. En su lugar se especifican las condiciones de temperatura y presión en la corriente de salida. Al ya conocerse las condiciones de entrada, Aspen HYSYS calcula automáticamente las diferencias correspondientes. Después del intercambiador se obtiene la corriente 3.2. Se observa que la corriente se encuentra completamente en fase de vapor con una fracción de vapor igual a 1. La temperatura alcanza aproximadamente 500 grados Celsius, mientras que la presión se mantiene cercana a 15.7 kilogramos por centímetro cuadrado manométricos. El flujo másico y molar se mantienen definidos de acuerdo con las condiciones del sistema. En esta sección se introduce el reactor PFR-100, el cual corresponde a un reactor de flujo pistón o plug flow reactor. Este reactor representa el reformador catalítico, que es la operación principal de la etapa 1. La corriente 3.2 se establece como corriente de alimentación al reactor. El simulador indica que el reactor aún requiere información adicional, como el conjunto de reacciones, dimensiones y condiciones operativas. Esto es necesario para poder modelar correctamente las transformaciones químicas que ocurren dentro del equipo. En esta sección se completa la configuración del reactor BA101 correspondiente al reformador catalítico. Este reactor se modela como un reactor de flujo pistón, en el cual las reacciones ocurren a lo largo de la longitud del equipo. Se observa que el volumen total del reactor es aproximadamente 30.34 metros cúbicos, con una longitud de 10.3 metros y un diámetro de 0.125 metros. Además, el reactor cuenta con múltiples tubos, lo cual permite incrementar el área de transferencia de calor y mejorar la eficiencia del proceso. En esta sección se observan las condiciones de operación de la corriente de entrada y salida del reformador. La corriente de entrada indica como 3.2 presenta una temperatura de aproximadamente 500 grados Celsius, mientras que la corriente de salida alcanza temperaturas cercanas a 850 grados Celsius.
La presión se mantiene en el orden de 13 a 15 kilogramos por centímetro cuadrado manométricos. Esto confirma el carácter altamente endotérmico del proceso de reformado, el cual requiere un suministro significativo de energía térmica. La corriente de salida del reformador, identificada como corriente 4, abandona el reactor a alta temperatura. Debido a estas condiciones, es necesario implementar una etapa de enfriamiento para recuperar energía y acondicionar la corriente para procesos posteriores. Las propiedades de la corriente como temperatura, presión y flujo continúan visibles en el diagrama de Aspen-Hayes. En esta sección se introduce el intercambiador del calor EA101. Este equipo corresponde a un intercambiador de tubos y coraza. La corriente caliente proveniente del reformador, identificada como corriente 4, circula a través del equipo. La corriente de salida se define como 4.1, la cual corresponde al gas enfriado y después al intercambio de calor. En esta sección se observa el intercambiador E100 asociado al sistema EA103. La corriente de entrada, identificada como 4.2, presenta una temperatura aproximada de 349 grados Celsius. Se mantiene completamente en fase vapor con una fracción de vapor de agua igual a 1. La presión se encuentra alrededor de 13.14 kilogramos por centímetro cuadrado manométricos. Estas condiciones corresponden a la corriente que ya ha sido parcialmente enfriada después del reformador. A continuación se configura el intercambiador EA103. Se establece la corriente de entrada como 4.3 y la corriente de salida como 4.4. Además, se define una corriente de energía asociada, identificada como Q-104. El simulador indica inicialmente un up-down delta P, lo cual significa que aún no se ha definido completamente la caída de presión del equipo. Posteriormente se establecen los parámetros del intercambiador. Se define una caída de presión de aproximadamente 1.0 psias dentro del equipo. En este caso no se especifica directamente el duty, por lo que el simulador lo calculará automáticamente con base en las condiciones de entrada y salida. A continuación se observan las condiciones de entrada y salida del intercambiador. La temperatura disminuye de aproximadamente 100 grados Celsius a 98 grados Celsius. Esto indica un enfriamiento adicional de la corriente dentro del equipo. La presión también presenta una ligera caída, pasando de aproximadamente 13.03 a 12.93 kilogramos por centímetro cuadrado manométricos. El flujo molar y másico se mantienen constantes, lo cual es consistente con un proceso sin acumulación de masa. En esta sección se observa el intercambiador EA104, el cual continúa con el proceso de enfriamiento del gas de síntesis. La corriente de entrada, identificada como 4.4, presenta una temperatura de aproximadamente 98 grados Celsius. Después del intercambio de calor, la corriente de salida 4.5 reduce su temperatura a aproximadamente 95 grados Celsius. La presión presenta una ligera caída, de 12.93 a 12.82 kilogramos por centímetro cuadrado manométricos. En esta parte del diagrama se observa el tren de intercambiadores, incluyendo el EA103, EA104 y sus respectivas corrientes de energía. Cada uno de estos equipos contribuye a la recuperación de energía térmica del proceso. Esto permite reducir el consumo energético global y mejorar la eficiencia del sistema. Las corrientes de energía identificadas como Q103, Q104 y Q105 representan el calor transferido en cada equipo. En esta sección se observa el intercambiador de calor EA105, el cual continúa con el proceso de acondicionamiento térmico de gas de síntesis. Se establece una caída de presión de aproximadamente 1.5 psias dentro del equipo. En este caso no se especifica directamente la carga térmica o duty, por lo que Aspen-Hayes la calcula automáticamente con base a las condiciones de entrada y salida. Aquí podemos ver los resultados de la corriente antes y después del intercambiador. La temperatura disminuye de aproximadamente 60 grados Celsius a 40 grados Celsius. La presión se mantiene prácticamente constante, alrededor de 12.36 kilogramos por centímetro cuadrado manométricos. El flujo molar y másico permanecen constantes. En esta parte del diagrama se observa la integración final del sistema de enfriamiento. La corriente 4.8 representa el gas de síntesis ya acondicionado térmicamente. También se observa la corriente de energía Q106, la cual indica el calor transferido en el intercambiador. Este tipo de integración permite aprovechar la energía del proceso y mejorar la eficiencia global del sistema. Posteriormente se introduce el separador FA102, el cual permite realizar una separación de fases en la corriente. La corriente de entrada 4.8 alimenta el equipo generando dos salidas, una corriente de vapor y una corriente líquida. La corriente de vapor, identificada como 5, correspondiente al gas de síntesis final, mientras que la corriente líquida, identificada como drain, permite remover condensados presentes en el sistema. Finalmente se observa la corriente 5, la cual corresponde al gas de síntesis obtenido al final de la etapa 1. La corriente se encuentra completamente en fase vapor con una fracción de vapor igual a 1. La temperatura es de aproximadamente 40 grados Celsius y la presión se mantiene alrededor de 12.36. El flujo molar y másico permanecen definidos. Finalmente aquí tenemos nuestra simulación y nuestro diagrama completo.